Hola, bienvenido. En esta ocasión quiero hablarte acerca de algunas características que son importantes para la definición de una historia de usuario, para garantizar que ésta está bien definida. Estas características es lo que conocemos como INVES. INVES es un acrónimo y significa independiente, negociable, valioso, estimable, small o pequeña y testeable. ¿Qué significa cada una de ellas? En el caso de la I de independiente, hacemos referencia a que una historia de usuario podemos implementarla sin que dependa de alguna otra, es decir, por sí solita la podemos implementar. Naturalmente puede haber algunas historias que dependan una de otra, pero estas van a ser las menores. Digamos que el mayor porcentaje de historias de usuario que, que definamos tendrían que ser independientes. Cuando hablamos de negociable, nos referimos a que las historias de usuario no están escritas en piedra. Las historias de usuario son flexibles. Las podemos negociar su alcance, de tal manera que a lo mejor la historia está demasiado grande y al negociarla la empezamos a dividir, la empezamos a segmentar y se vuelven varias historias de usuario más manejables. O simplemente porque a lo mejor no podemos implementarla en un sprint y la empezamos a dividir para poderlo hacer poco a poco. La V es de valiosa, que significa que las historias de usuario que realicemos tendrían que darnos valor. Tienen que dar valor al negocio, tienen que generar valor para el producto, tienen que resolver una necesidad o una problemática de los usuarios. Estimable. Esto se refiere a que la historia de usuario tiene el suficiente detalle como para que nosotros podamos realmente estimar el esfuerzo que implica llevar a cabo la historia de usuario, de tal manera que identifique si la puedo implementar en un solo sprint, si requiero más de un sprint o cuál es el esfuerzo que requiere. Por eso es importante que sea específica. Por otra parte, que sea pequeña, que va muy relacionada con el estimable. Muchas veces una historia de usuario no es estimable porque es muy grande. ¿Cómo sé que es muy grande? Porque para implementarla requiero a lo mejor de varios sprints. La S de small o de pequeña lo que nos dice es que la historia de usuario debe tener un tamaño adecuado y el parámetro para saber si es adecuado o no es la duración del sprint. De tal manera que si, por ejemplo, mis sprints duran 2 semanas, pues la historia de usuario sí debería yo poderla implementar en esas 2 semanas. Entre más pequeña, entre menor sea la duración de su implementación, es mejor. Puede ser entre 2 o 3 días, pero bueno, digamos que en el peor de los casos sería que al menos la podamos cumplir o desarrollar en la duración del sprint. La T de testeable lo que nos está indicando es que la historia de usuario se debe poder probar. Debe haber claridad en aquellos elementos que debemos verificar. Si hay ambigüedad, si no queda claro que se va a probar, entonces no cumple con esta característica. Un ejemplo que podemos dar para entender la parte de estimable y testeable es la siguiente historia de usuario. Como banquero, quiero una aplicación bancaria para gestionar mi banco. Si nos damos cuenta, es una historia demasiado grande y además ambigua porque no sabemos a qué nos referimos con gestionar el banco. Estamos hablando de crédito hipotecario, de crédito de autos, estamos hablando de fideicomisos, de tarjetas de crédito, ¿de qué hablamos? Por lo tanto, no la podemos estimar porque no sabemos exactamente a qué se refiere y tampoco puede ser probada porque puede ser que probemos tarjeta de créditos cuando a lo mejor lo único que queremos generar en la gestión del banco es la cartera de clientes. Es un ejemplo muy simple, muy sencillo para entender estas características de estimable y testeable. Hasta aquí las características INVES. Gracias y hasta la vista.